serie de Corintios, Consuelo en el Evangelio. Estamos en la segunda carta, en el capítulo 5. Solo nos hace falta un versículo, el último, pero de verdad, mis hermanos, quise dejar ese versículo solo porque pues es glorioso y como todo en la palabra, de verdad lo que nos dice allí es tan grande, pero esto es lo que uno diría, lo que se llama economía de palabras. En muy poco se dice demasiado. Solo ese versículo contiene una de las verdades para mí más grandes de todo el Evangelio. Bueno, alguien diría, Alex viene diciendo eso desde varias enseñanzas atrás. Bueno, es que siendo honesto, de eso se trata. Es más, en el estudio de los lunes hemos venido viendo eso. Hemos tenido que dejar a un lado Efesios, porque de verdad es tan grande lo que Dios viene enseñándonos que los lunes, las 2 horas de estudio, las estamos dedicando en enfatizar estas verdades tan gloriosas. Doctrinas esenciales, fundamentales, dichas en pocos versículos, en pocas palabras, pero de una manera tan gloriosa. Así que he querido solamente enseñar el versículo 21 en esta mañana. Leámoslo. De hecho, es un versículo famoso, pero me pregunto, ¿qué tanto conocemos esta verdad? Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, aunque de entrada confieso que no es la mejor traducción para esta parte de la palabra, pero bueno, ya resolveremos eso en la enseñanza. Leamos en Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Bueno, si no siendo la mejor traducción, ya lo que dice es tan grande, tan glorioso, quiero decirles que en el idioma original es impresionante. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta hora. Y aunque la palabra que me parece más interesante no está aquí en esta traducción, tampoco está en el texto, en el idioma original, pero la idea central de este versículo se podría resumir en una sola palabra, la que cantamos hace un momento, en la que le da el título a esta enseñanza y es intercambio. Intercambio que consuela. Esta una vez más es una de esas doctrinas que si uno la entiende correctamente y no es difícil entenderla, le traería al cristiano el consuelo más grande de todos. Mi pregunta sería esa, ¿hemos entendido el Evangelio de esta manera? Quiero decirles que cuando era niño, muy niño, tanto que tengo el recuerdo vago, pero la idea central la recuerdo. Es difícil ahora encontrar los tratados de cuando yo era niño. Eso lo que me hace entender es que, aunque no me veo tan viejo, ya como que los años han pasado. Pero recuerdo que muy niño habían varios tratados como los del corazón. ¿Recuerdan el corazón que tenía el cerdo, el pavo? Bueno, quienes tienen más edad que yo recordarán ello. Pero recuerdo que había un tratado que me llamaba mucho la atención, o para quien no lo sabe, un tratado son esos volantes que traen un mensaje que uno le repartía a la gente que no era creyente en la calle. Y había un tratado que contaba la historia de un hombre que había cometido un crimen, pero tenía un hermano. Y resulta que este hombre corrió después de cometer el crimen. No sé si alguno recuerda esa historia. Corrió a la casa de su hermano y se refugió allá, pero allá llegó la policía persiguiéndolo. Y lo impactante de esta historia, alguno la recordará, es que el hermano del que cometió el crimen intercambió los vestidos. Y al final la policía a quien capturó fue al que era inocente, pero él se entregó por su hermano, quien sí era el culpable. Y finalmente el que sufrió la sentencia, el que se llevó la culpa, fue el inocente y el que era culpable quedó libre. Y recuerdo que yo era muy niño, lo que les digo, les acabo de resumir porque no tengo los detalles y no tengo tampoco el tratado, pero recuerdo vagamente esa historia, pero recuerdo que me impactaba eso, tratando de ilustrar el Evangelio. Creo que lo hace, pero creo que lo hace de una manera muy deficiente. Porque nuevamente aquí es donde llegamos a esa famosa doctrina que muchos han dicho que es la más importante del Evangelio, que es la justificación. Pero una vez más quiero insistir, creo que la justificación realmente a la luz de la palabra va mucho más allá y creo que este versículo nos centra en eso. La palabra de Dios nos ha venido enseñando que somos nueva creación, que hemos sido reconciliados, pero ahora nos va a hablar más que de justificación, nos va a hablar de intercambio o de, como lo llaman los teólogos, de la sustitución. Mis hermanos, esto es demasiado grande. ¿Por qué? Quiero terminar esta introducción para ir a 3 puntos en la palabra, diciendo que la ilustración del tratado, aunque muy bonita y trato de recordarla, aunque era muy niño cuando leí esa historia, pero
es deficiente. ¿Por qué? Porque nos sigue presentando a nosotros frente a un juez. Nos sigue presentando a nosotros frente a un Dios que nos castigaría si al final nos mostráramos delante de Él como pecadores. Y aunque es cierto que Dios es juez y la Biblia muchas veces muestra a Dios como juez, pero el cristiano ya no debería ver a Dios como juez. A lo que me refiero es que esa ilustración del tratado es deficiente porque todo termina en que el hermano fue y pagó por el criminal. Pero ahí termina la historia. Sin embargo, en la historia de redención, en lo que Cristo hizo en esa cruz, lo cierto es que nuestro hermano mayor, como la Biblia llama a Jesucristo, pagó por nosotros los criminales, y no fue que fue unos días a la cárcel, sino que literalmente fue a la muerte en nuestro lugar para pagar. Pero el asunto es que después de pagar con su propia vida, derramando su sangre, Él no terminó allí, sino que Él se levantó al tercer día de la tumba y luego ascendió a la gloria. El asunto es que el Dios que es juez, el Dios que es airado, su justicia ya fue satisfecha, su justicia ya fue cumplida en la cruz. Y el problema es que a veces tenemos la idea del juez que tenemos nosotros en el siglo XXI, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que se supone que se encarga de juzgar a los altos mandos de nuestra nación. Mis hermanos, el asunto es que la idea que la Biblia muestra del juez es el juez de la antigüedad, que tanto era el juez como el rey. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Salomón? Salomón era el rey de la nación, pero también era el juez, el que juzgaba los asuntos. Y aunque estaba en el mismo trono, en la misma silla, en su trono, en su reinado, pues no es que siempre lo vieran como juez, sino que cuando entraban sus hijos no lo veían como juez, lo veían como padre. El asunto es que Dios para nosotros, claro, Él sigue siendo el juez del universo, pero Él ya no es juez. Es que no solamente Cristo pagó y el hermano fue y murió por nuestros pecados, sino que Él fue restituido a su lugar después de haber pagado la culpa, y ahora está a la diestra del Padre, y como lo hemos venido viendo, Él nos acerca hacia Él. Así que la doctrina de la justificación tiene que ir mucho más allá que solamente Dios declarándonos justos, porque no es que Dios nos va a declarar justos, ya nos declaró justos, la justicia ya fue satisfecha. Pero no solamente esto, sino que ahí es donde está el centro de esta enseñanza. Lo voy a decir con palabras, lo voy a resumir y luego veámoslo a través de lo que Dios nos quiere enseñar en este versículo. Es simple. En esa cruz, Cristo estaba pagando lo que tú y yo merecíamos, para que ahora no tengamos que enfrentar la justicia. Ya la justicia fue cumplida, para que ahora nosotros recibamos la vida eterna como hijos de Dios en Cristo Jesús, quien nos regala su justicia. Veamos entonces que esto se podría resumir en esta palabra intercambio. Literalmente es eso. Somos intercambiados con Cristo en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Veamos esto a través de 3 verdades y quiero que lo veamos a través de preguntas. La primera pregunta que quiero que hagamos es: ¿quién hizo el intercambio? Bueno, en esencia es Dios, nuestro Padre, a través de su Hijo Jesucristo. ¿De qué se trata este intercambio? ¿Podemos entender esta verdad? Que lo que hizo Dios fue intercambiarnos con su Hijo. Porque Dios nos puede ver como hijos. Porque Dios nos acepta como hijos. Porque si hoy partiéramos a la eternidad, llegamos a casa como si llegara Cristo Jesús mismo, porque hemos sido intercambiados. Veamos esto en la primera parte del versículo 21. Dice esta traducción: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, al que no conoció pecado, aunque ahí nuevamente, aquí dice quien nunca pecó, pero no solamente es que Cristo nunca pecó, sino que Él estuvo en esta tierra y pudo haber pecado, en el sentido de que Él fue ser humano como tú y como yo. Él fue tentado como tú y como yo. Por eso ahí es donde la traducción se queda corta. Cuando la Biblia dice que Él no conoció pecado, Dios hizo que el que no conoció pecado. Y la palabra que se utiliza allí no es simplemente una palabra para el conocimiento intelectual, sino una palabra para relación. Lo que significa es que Cristo estuvo en esta tierra en medio del pecado, en medio de la maldad. Pero Él no se contaminó con la maldad. Él no gustó en su propio cuerpo la maldad. Él no supo por experiencia propia lo que fue pecar. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Que Él sabía lo que era el pecado. Pues sí lo mataron. Sí estuvo hasta a veces sentado en la misma mesa con los publicanos.
Sí permitió que prostitutas tocaran sus pies. Estuvo muy cerca del pecado, pero nunca cometió un solo pecado. Y lo que el idioma original dice es que Dios hizo que Él, el que nunca pecó, aunque estuvo en medio de la más grande maldad de este mundo, Él fuera, y esta traducción dice que fuera la ofrenda, se podría traducir que fuera el sacrificio, pero el idioma original lo dice, Reina Valera lo dice correctamente, Dios lo hizo pecado. ¿Qué es lo que significa? Dios trató a Cristo Jesús como pecador. No que Él fuera pecador, porque Él no conoció el pecado. Él no gustó el pecado. Y aunque esa palabra gustar no me parece la mejor, porque es que el pecado no es un gusto. Pero a lo que me refiero es que Él no experimentó el pecar. Nunca. Sin embargo, ahí es donde vamos. ¿Quién hizo esto? Dios. ¿Pero quién hizo el intercambio? ¿Podemos entender? Dios hizo el intercambio. No con el ser humano más perfecto, sino con el ser en todo el universo, tanto en la tierra como en la eternidad, más perfecto de todos. ¿Podemos entender lo glorioso de este intercambio? Dios no puso allá en la cruz al mejor ser humano nacido de hombre y de mujer. Dios puso a su propio hijo y puso a aquel que jamás cometió un solo pecado y lo puso como sacrificio. Lo trató como el peor de los pecadores, pero a lo que me refiero es que oro a Dios para que podamos entender quién fue el que hizo esto. Dios mismo. A lo que me refiero es que humanamente hablando, sí, fueron los judíos los que tramaron matar a Jesús. Sí, fueron los judíos los que entregaron a Jesús a los romanos, porque en ese momento los judíos no podían tomar la vida de Jesús en sus propias manos, porque eso les hubiera costado la vida también a ellos, porque eso hubiera sido sublevarse contra el imperio romano. Ellos no tenían la autoridad para hacerlo, pero hicieron todo lo posible para que Roma crucificara a Jesús. Así que tanto los unos como los otros, los unos los autores intelectuales, los otros los autores materiales. Sin embargo, aquí la palabra de Dios no dice que fueron los judíos o los religiosos, aunque también humanamente hablando. Tampoco dice que fueron los romanos, aunque también humanamente hablando. Tampoco dice que fuimos tú y yo, aunque también nuestros pecados, pero dice que Dios lo hizo. Y quiero poner esta ilustración. Como cuando Abraham fue a matar a Isaac. ¿Recuerdan esa historia? Y cuando iba a clavar el cuchillo, una voz del cielo dijo, no le hagas daño al muchacho. No, esto no es lo que yo quiero. Y levantó su mirada y había allí un carnero enredado y finalmente fue ese sacrificio el que se hizo. A lo que me refiero es que en esta historia, recuerdan que en la historia de Isaac y Abraham, Abraham llevaba el cuchillo e Isaac llevaba la leña. En esta historia, el hijo llevaba la leña. Nada más ayer hablaba con mi esposa de eso por un incidente particular. Él cargó la cruz. Y bien pesada, que sí fue. Él llevó la leña hasta el monte. ¿Quién? El hijo. ¿Y quién llevó el cuchillo? ¿Quién llevó el fuego? El padre. Y en este caso no se escuchó una voz que dijo, no le hagas daño al muchacho, porque no había una voz más alta, porque era el mismo Padre, el Dios del cielo. En esencia, podríamos decirlo de manera ilustrativa, aunque fuerte, en este caso el Padre sí clavó el cuchillo. Eso es lo que dice la palabra. Dios, el Padre, hizo de Cristo el sacrificio. Nos intercambió. Allá en la historia de Abraham e Isaac, un cordero sustituyó a Isaac y finalmente Abraham recibió a su hijo con vida. En este caso, el cordero era Cristo Jesús. Mis hermanos, nuevamente aquí es donde quiero traer ese versículo que mencionaba anteriormente en otra enseñanza, pero lo he querido traer hoy, Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, ¿al día siguiente de qué? De que sacerdotes y levitas que eran enviados desde Jerusalén vinieran a preguntarle a Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Él dijo, no lo soy, pero hay uno en medio de ustedes, que ese es el Mesías, ese es el Cristo. ¿Qué les dijo Juan? Ya está aquí, pero no soy yo. Y al día siguiente, después de esa entrevista que le hicieron a Juan, cuando vio a Jesús, dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero, trayendo esa poderosa imagen del Antiguo Testamento. Esa imagen de cuando bajo la ley, que solo era una sombra, débil y tenue, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año con sangre al lugar santísimo por los pecados del pueblo. Pero tenía que hacerlo año tras año porque era la sangre de un animal. Pero aquí estaba el Cordero de Dios, pero no cualquier Cordero. El Hijo de Dios puro, santo, perfecto y sin mancha, muriendo en nuestro lugar para perdonarnos, intercambiándose por nosotros, sustituyéndonos. Por eso el autor a los Hebreos lo dice en el capítulo 4, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote. Él es el verdadero.
Comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Has pecado? Sé que sí, no tienes que decirlo en voz alta, porque todos somos pecadores. Esa prueba o esas pruebas, tantas que hayamos enfrentado, seguramente que por ser creyentes y por la gracia de Dios, en ocasiones Dios nos ha dado la fortaleza de decirle no al pecado y hemos salido airosos frente a esa lucha. Pero ¿cuántos tenemos que reconocer que muchas veces ha sido el pecado que nos ha vencido? ¿Cuántos tenemos que reconocer que muchas veces esa prueba no la pasamos? Porque si somos honestos y conscientes, desde los primeros seres humanos, Adán y Eva, que no pasaron la prueba en Edén, todos nosotros, en estos días lo decía, es una palabra fea, pero que ilustra correctamente, nos rajamos en esto. Por más obedientes que queramos ser, todos tenemos que reconocer que de una u otra manera hemos pecado, hemos fallado. Sin embargo, hay uno que fue tentado en todo, pero él nunca pecó. Él sabe lo que es vivir en un cuerpo humano y ser tentado. Y a veces me han hecho esa pregunta. O sea que él fue tentado en todo, en todo, en todo, en todo, absolutamente en todo. Pues eso es lo que dice la palabra. Diferencia. Él nunca pecó. Y hasta alguien se podría horrorizar. Uy, no, pero es que en lo que yo he sido tentado y quizá he caído, la diferencia es que él no cayó. Es que el problema no es la tentación. El pecado no es la tentación. El problema no era que en Edén hubiera dos árboles y uno fuera el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese no era el problema. El problema fue comer del árbol prohibido. Ese fue el problema. El problema no es la tentación. Es decir, es un problema para nosotros, un conflicto, pero me refiero es que ser tentado no significa pecar. A veces hay cristianos que se confunden con eso. Hay cristianos que hasta a veces se sienten mal porque, ay, no, es que quizá tuve un pensamiento, una idea diferente si tú alimentas esa idea y ese pensamiento. Pero la tentación es inevitable si Jesucristo fue tentado en todo. Pero ¿saben cuál es el asunto? Él nunca pecó. Por eso Él nos entiende. Porque precisamente Él que estuvo aquí, en esta tierra, en un cuerpo de carne como tuyo y el mío, sabe lo difícil que es vivir en este cuerpo de carne y no caer en pecado. Pero ¿saben cuál es el asunto? Él nunca pecó. Por eso Él nos entiende. Por eso Él nos comprende. Por eso Él, aunque no es que nos esté diciendo que bien lo que hiciste, adelante, sigue con esa vida. No, 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 no. Si estamos pecando, si estamos fallando, Él mismo nos dice, yo morí por esos pecados. Y Él también nos fortalece para que por su gracia podamos hacer la lucha y pelear contra la maldad, contra el pecado. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Él nunca pecó porque Él vivió esa vida perfecta por nosotros. El apóstol Pedro, volviendo a Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, segunda parte, y versículo 19, dice, hablando del rescate por nosotros, dice, no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. El sacrificio por nosotros no fue con cosas que pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que ¿qué? Que no tiene pecado ni mancha. Se les llama cordero porque era el simbolismo del sacrificio del Antiguo Testamento. Sin embargo, ese sacrificio del Antiguo Testamento solo era un animalito. Aquí en este caso no es un animal, es el mismísimo Hijo de Dios. Pero ¿qué fue lo que se pagó por nosotros? Se pagó el pecado. ¿Con qué se pagó? Con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Pero quiero enfatizar esa parte. Él, sin pecado ni mancha. Ahora, pensemos en esto. ¿Conoces tú a alguien cristiano? ¿Es tu cónyuge cristiano? ¿Son tus hijos cristianos o tus padres cristianos? ¿Conoces a una persona cristiana? ¿Y has tenido la oportunidad de estar cerca de esa persona, de vivir con esa persona, de relacionarte cerca, íntimamente con esa persona? ¿Qué acaso aquellos que tenemos la oportunidad de vivir bajo el mismo techo con creyentes, con hijos de Dios, precisamente aquellos que más nos conocemos entre nosotros, ¿qué acaso de manera honesta, pero no para ventilar cosas ni nada, no tenemos que decir que por más creyente que sea esa persona, vemos errores y fallas? ¿No es verdad? Por más cristiano que sea, por más pastor que sea, tiene errores, tiene fallas. Antes les decía, pregúntenle a mis padres, ahora les digo, pregúntenle a mi familia. Y verán, ellos les dirán de todos mis errores y fallas. Y eso que Dios conoce hasta lo más íntimo de mi corazón. ¿Estoy justificando esto? No. Ellos y Dios más que nadie saben que quisiera ser perfecto, pero no lo soy. Pero pensemos, Pedro conoció a Jesús, anduvo con él. ¿Y qué dice Pedro de Jesús? Sin pecado, sin mancha,
sin arruga. Es más, allí mismo en Pedro, si pasas la página, capítulo 2, versículos 22 y 23, en la primera carta, ¿saben qué dice Pedro? Aunque está citando Isaías, pero se lo está aplicando a Jesús, dice, él nunca pecó. Anduvo con Jesucristo y puede decir que él nunca pecó, porque nunca pecó. Porque Jesús nunca pecó y jamás engañó a nadie. Nunca hizo nada malo. Es más, versículo 23, no respondía cuando lo insultaban. Es que no solamente Cristo no pecó, fue más allá. Él pudo haber respondido, pero no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, aunque él sí podía o no. La palabra de Dios dice que no tomemos nosotros venganza, que dejemos la venganza al que juzga, pero este es el Hijo de Dios. ¿Podía él vengarse? Y sin embargo no lo hizo. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En su condición de hombre, jamás hizo nada malo, ni siquiera una palabra mala. ¿Quién puede decir eso? Y este fue el sacrificio por nosotros. Y una vez más Pedro, quien lo conoció, primera de Pedro 3, 18, primera parte de ese versículo, para terminar este primer punto. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Esa parte enfatiza nuestro siguiente punto, pero quiero enfatizar más en este punto final, para terminar este primer punto, la parte final de este versículo. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios, a fin de llevarnos a salvo con Dios, dice Reina Valera, el justo por los injustos. Así que ¿quién fue el que hizo el intercambio? Dios. ¿Pero con quién lo hizo? Él intercambió al más justo de todos, al más santo, puro y perfecto, sin mancha y sin pecado, por estos pecadores. Mis hermanos, ¿entendemos lo grande que Dios hizo por nosotros? Ahora, precisamente esa es la pregunta, segundo punto. ¿Por quién hizo el intercambio? Ahora podríamos decir, por ti y por mí. No solo por ti y por mí. Dios tomó al justo, perfecto, sin mancha y sin pecado, y lo intercambió, no solo por ti y por mí, lo intercambió por estos pecadores. Esa es la realidad. Por eso el evangelio verdadero es que los que van al cielo son aquellos que reconocen que son pecadores y que solo Cristo es el que nunca pecó y que Él hizo el sacrificio por nosotros. Veamos esto en la segunda parte del versículo 21. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda. ¿Por qué? Y me encanta cómo lo dice esta traducción. ¿Por qué? Nuestro pecado. Entonces podemos ver esas personas que no se creen pecadoras, que creen que no, ellos son los más. Comparémoslos con Cristo. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda, y aquí enfatizo más esta parte, por nuestro pecado. Cristo murió por pecadores. Aunque nuevamente el idioma original da la idea de intercambio. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo. Aclarar, pecado. No como escuché alguna vez a un pastor que dijo que lo hizo pecador. No, Cristo no fue pecador, ni Dios lo hizo pecador. Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros, que no solo conocemos el pecado, sino que hemos estado metidos hasta el fondo en el pecado. Y aquí es donde el evangelio brilla gloriosamente para aquellos que hemos reconocido que somos tan pecadores. Que quizá no hemos hecho algunas cosas que otros no han hecho, pero sabemos que pecado es pecado delante de Dios. Mis hermanos, Dios hizo que Él fuera pecado, para que nosotros que somos pecadores, aunque ese será el último punto, no seamos tratados como pecadores. ¿Podemos entender por qué entonces es tan glorioso ese intercambio? Dios trata a su Hijo como si fuéramos nosotros en esa cruz. Recuerdan, muchas veces he insistido en esto y a veces la gente que me quiere, obviamente uno entiende que es por el cariño, por el afecto, a veces la familia, ay, te mereces tanto. Recuerdo que hace muchos años, y muchos, porque hace muchísimo que cerré las redes sociales, pero hace muchos años una de las frases que dejé en Facebook, aunque creo que eso lo cierran después de cierto tiempo, fue eso. Si algo merece Alex Ruiz, es una cruz. Para aquellos que me desean cosas buenas, gracias, yo sé que es por el cariño, pero ¿saben qué merecería ese hombre que está frente a ustedes? Que es un pecador. Si Dios me pagara lo que merezco. Porque en esa cruz Dios le dio a Cristo, no lo que Él merecía, lo que tú y yo merecíamos. Trató a su Hijo como tú y yo mereceríamos ser tratados.
para que por medio de Él ahora tú y yo seamos tratados como si fuéramos hijos verdaderos, como si fuéramos Jesucristo. Porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo, lo trató, lo miró como pecador. No porque lo hubiera pecado, sino para poder hacer ese intercambio. Mis hermanos, esto es demasiado glorioso. Precisamente uno de los pasajes más maravillosos de esa verdad que está en el Antiguo Testamento, que nadie lo puede negar, Isaías 53, y me encantaría ver todo el capítulo, pero solo quiero que veamos un versículo. Versículo 5 dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. La pregunta es, ¿pero quién lo traspasó? ¿Quién lo aplastó? El Padre. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y en un instante voy a demostrarles una vez más que lo he hecho muchas veces. Tristemente ese pasaje que en todos esos lugares que solamente hablan de prosperidad, sanidad y milagros, utilizan para hacer cruzadas de sanidad y milagros, que es una blasfemia demasiado grande. Aquí la palabra de Dios no está hablando de sanidad física, porque aunque nos sanara físicamente nos morimos. Está hablando de la verdadera sanidad, la del pecado, la del alma, la del corazón. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos estar seguros? Porque el mismísimo apóstol Pedro utiliza este pasaje para hablar de la salvación en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Aunque el idioma original debería dar la idea más de por sus heridas son salvos. Lo que Cristo sufrió en esa cruz no es para que tengamos una vida aquí próspera y de sanidad, porque vamos a ser honestos, ¿qué acaso muchas veces no padecemos enfermedades? Y hasta verdaderos cristianos no se mueren de enfermedades. Pero mis hermanos, si un cristiano hoy se muriera hasta de esa enfermedad que está padeciendo, ¿qué acaso entonces hoy no puede entender y estar completamente seguro que a pesar de tantos errores y fallas, puede llegar a casa con el Padre, porque esa vida de pecado y de maldad ya fue intercambiada? Cristo cargó con esa maldad y ahora lo que Cristo hace es intercambiarnos, sustituirnos, y podemos llegar a la casa del Padre como si fuéramos Cristo mismo. ¿Qué acaso no lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8? Bueno, en todo el capítulo, es más, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, Pablo está diciendo esto en Romanos, pero creo que el capítulo 5, versículo 8 resume esta verdad. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ese es el Evangelio. Y eso no significa que el pecado esté bien. Pero mis hermanos, Cristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque la pregunta es, ¿hay un pecado por el que Cristo no murió? ¿O pretendemos nosotros hoy pagar por algún pecado que hayamos cometido con algo que tenga más valor que la sangre de Cristo? Mi pregunta aquí sería esa: ¿qué pecado, por grande que sea, no puede ser pagado con la sangre de Cristo? Es decir, ¿qué pecado vale más, pesa más que la sangre de Cristo? Hay a veces cristianos que, perdónenme, pero hasta los atormenta su pasado, y no estoy justificando nada, pero mis hermanos, nuevamente, si Cristo murió por mis pecados, hoy soy puro, santo y perfecto. Es más, lo quiero decir porque aquí es donde viene para mí la verdad más hermosa. Es que Dios me ve no solamente santo, puro y perfecto y sin mancha. Dios, nuestro Padre, ¿por qué lo podemos llamar nuestro Padre? Porque Él hoy nos ve como si fuéramos Cristo, porque en esa cruz a Cristo, el Hijo, lo vio como si fuéramos nosotros. Ese es el Evangelio, de manera simple pero gloriosa. Entonces notamos que no es simplemente que Dios nos declara justos, aunque es verdad, no estoy negando esa doctrina. Tengamos cuidado que alguien no vaya a decir que es que Alex está negando la doctrina de la justificación solo por la fe en Cristo Jesús. No, 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 que Dios me guarde. Estoy seguro y consciente de que es una doctrina verdadera y bíblica, pero es que a lo que me refiero es que muchos se han quedado allí. No solamente Dios me ve justo a sus ojos, es que me ve tan justo como su Hijo, y no solamente tan justo como su Hijo, es que me ve como su Hijo Jesucristo. Porque nuevamente en esa cruz, Él vio a Jesús como mereceríamos ser vistos tú y yo. Por eso lo trató como un pecador. Para a ti y a mí, no tratarnos como pecadores. No vernos como pecadores, sino vernos, tratarnos como a su propio Hijo Jesucristo. A pesar, triste y lamentablemente, de las fallas que todavía cometemos. Por eso, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, hablando de Jesús, dice: Él mismo
Es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Pero me encanta lo que dice Juan, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Porque nuevamente, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el contexto particular de este pasaje? Lo que está diciendo es, ¿crees que hay un pecado por el que Cristo no haya pagado? ¿Te atreverías tú a decir como dicen algunos? Hombre, pues que yo no he sido tan malo. Bueno, a mí sí, pero a ese, no, a ese no. Tan simple como esto, si Hitler se hubiera arrepentido todos los crímenes atroces, no estoy justificando eso, pero todo lo que hizo Hitler, si al final de su vida se hubiera arrepentido, hubiera sido salvo. ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo es suficiente para quitar todo pecado. De hecho, el pecado del mundo entero. Si el mundo entero, cada persona, los millones de millones que hay en este momento en este globo terráqueo, si todos en este justo instante, absolutamente todos pusieran fe en Cristo Jesús, todos serían salvos inmediatamente. Y si toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que pisara esta tierra, si absolutamente todos pusieran su fe en Cristo Jesús, serían salvos inmediatamente. Si hubiera más mundos y más galaxias y por allá existieran más planetas, tierras y más personas, más seres, me preguntan eso, ¿existen los extraterrestres? No sé. Pero si existieran y allá también hubieran pecado y el sacrificio de Cristo fuera conocido allá, si en el universo, aunque como dicen los científicos, hubiera multiversos y allá también hubiera pecadores, si donde quiera que exista un ser pusiera su fe en Cristo, no importa lo que hubiera hecho, el sacrificio de Cristo es suficiente. Porque no fue cualquiera el que murió en esa cruz. Fue el mismísimo Hijo de Dios. Por eso en Marcos 2:17, y ese contexto de este pasaje es impresionante. Cuando Jesús los oyó, les dijo, ¿a quiénes? Es que resulta, les pongo en contexto para que podamos entender el pasaje. Jesús acaba de llamar a uno a que lo siga. ¿Y quién era ese? Leví. ¿Un quién? Un publicano, un cobrador de impuestos, un ladrón. ¿Y saben qué hizo Leví después de que Jesucristo lo llamó para que fuera uno de sus seguidores, uno de sus discípulos? Hizo una fiesta. ¿Y a quién invitó? Pues a sus amigos para que conocieran a Cristo. ¿Y quiénes eran sus amigos? Los peores pecadores, igual que él. Y allí estaba Jesús, no pecando, pero sí compartiendo con estas personas y hablándoles de la verdad más grande de que ellos podrían escuchar, del evangelio, de la salvación. Pero los maestros de la ley religiosa y los fariseos, cuando vieron a Jesús, ¿saben qué dijeron? Véanlo. Ahí está pintadito. Sí decíamos que ese traía su cuento raro. Allá, juntado, literalmente dice, con la peor escoria. El religioso, el que no se cree malo. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Yo voy cada 8 días a la iglesia, doy diezmos y ofrendas y hasta me pelo las rodillas orando. Solamente hay como un ayuno por allá en el Antiguo Testamento que Dios manda, pero el fariseo ayuna 2 veces a la semana. ¿Cuántos ayunos son esos al año? Más de 100, ¿no? Dios pedía uno y eso que no Dios, el mismo pueblo se lo infligió porque Dios nunca pidió ayunos, pero había solo un ayuno nacional para Israel, el día de la expiación, el Yom Kippur, aunque no lo pidió Dios, pero ellos lo tomaron como ley. Sin embargo, ¿eso qué se llama? Hago 100 veces más de lo que pides, ¿o no? El fariseo dice, Dios, nosotros tenemos un día de ayuno nacional, yo lo hago 2 veces por semana, yo hago más de 100 ayunos al año. ¿Ves cómo soy de bueno? Hasta hago más de lo que tú me pides. Por eso cuando lo vieron a Jesús con la escoria, véalo con los que se junta. Así que cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Ahora, eso no significa que los fariseos fueran sanos. De hecho, eran los más contaminados que todos, porque no veían su propio pecado, no veían su propia llaga, no veían su propia maldad. ¿Entendemos de qué está hablando aquí? ¿Sanidad física? No, está hablando de la sanidad del alma. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Mis hermanos, ese es el evangelio. Dios no salva a los buenos. Dios salva a los malos como tú y como yo. Dios no salva a los que se creen justos. Espero que tú y yo no. Bueno, sabemos que somos justos por Cristo, por esta enseñanza que estamos viendo, porque hubo un intercambio. Pero si en ese intercambio estoy perdido. Esos fariseos y escribas y maestros de la ley rechazando a Cristo no estaban en mejor condición que aquellos con los que estaba sentado Cristo Jesús. Por eso Cristo no tuvo problema en sentarse con ellos. Y si un fariseo hubiera venido o se hubiera sentado con él, ¿por qué lo sabemos? Léete el capítulo 3 de Juan. Se sentó con Nicodemo a dialogar. Pero Nicodemo no era mejor que estos hombres. Nadie es mejor que nadie humanamente hablando en términos de pecado, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice un pasaje en que me estoy adelantando. Mis hermanos, qué maravilloso es esto. En esa cruz murió el santo
en lugar de estos pecadores, para que estos pecadores puedan ser santos, puros y perfectos, amados y aceptados por el Padre, en lugar de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto nos lleva al último punto. Y la pregunta es, ¿para qué hizo el intercambio? En tercer lugar, ¿para qué hizo el intercambio Dios? Y allí está la última parte y es hermosa. Versículo 21, tercera parte. Literalmente dice, para que nosotros. Esta traducción lo dice hermoso, pero hay algo más profundo, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Sin embargo, aunque esta traducción es gloriosa, imagínate, para que podamos estar en una relación correcta, en una relación íntima. Vemos, no es simplemente que Dios nos ve justos, es que nos acerca, nos reconcilia, pero el idioma original dice algo más grande, tan glorioso, que honestamente, si uno lo entiende, uno dice, es que el Evangelio no tiene palabras realmente para explicar todo su poder, toda su grandeza y todo su alcance. Una vez más, aquí Reina Valera lo hace bien. Aquí sí me hubiera encantado haber traído Reina Valera, pero pues nos lo sabemos de memoria. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No es simplemente que Dios nos declara justos, somos la justicia de Dios. ¿Saben qué es lo que significa? De hecho, en un momento lo vamos a ver. Hasta Dios nos pone como ejemplo. ¿De qué? De justicia. ¿Por qué? Porque es que la justicia que nos fue otorgada no fue cualquiera, fue la de Cristo. Los méritos que ahora tenemos no son nuestros, pero tenemos los méritos más grandes. Los méritos de Cristo son nuestros. La vida perfecta de Cristo es nuestra. Por eso la herencia de Cristo es nuestra. Por eso el Padre de Cristo es nuestro Padre. La perfección, justicia, santidad, pero más grande, la relación de Cristo con el Padre es la relación que ahora tú y yo tenemos con Dios. Claro, el Padre sigue siendo el juez justo del universo. Pero ¿cómo sería Cristo entrando a la casa del Padre? Claro, él sabe que está entrando a la casa del Padre, del juez del universo, pero ¿tiene temor? ¿Lo ve como un juez airado? ¿Podemos entrar tú y yo con esa confianza ante el Padre? Y no solamente cuando muramos o si Cristo regresa, sino sabiendo que ya estamos en esta posición. Podemos ver que es más que justificación. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Mis hermanos, es demasiado grande esto. ¿Podemos entender lo grande de estar en Cristo? Por eso el que está en la religión, por más que intenta, no se salva. Por más que lucha, por más que trata. ¿Cuánto te cuesta esto? Solo poner tu fe, tu confianza en lo que Dios hizo a través de Cristo en esa cruz. Podría traer tantos pasajes. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, aunque sería genial ver todo el capítulo. Y si fuéramos más precisos, los primeros 8 capítulos de Romanos. Pero dice, veamos cómo lo dice aquí, solo enfatizando algunos detalles, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Esa es la realidad de todo ser humano. Pero ¿qué dice el versículo 24? Sin embargo, en su gracia, Dios, gratuitamente, nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pero no se queda allí. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Pero aquí viene. No solamente ese sacrificio nos declara justos, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. ¿Saben lo que significa? Lo que significa es que, vamos a ser honestos, sin la obra de Cristo en la cruz, ¿saben qué merecería cada persona nacida desde Adán y Eva hasta el último ser nacido en este planeta Tierra? Todos, sin excepción alguna, mereceríamos la justa ira de Dios. De ahí donde muchos se confunden con eso. Nadie se puede salvar a sí mismo y nadie merece ser salvo y nadie se ganaría la salvación por sus propias obras. Desde Adán y Eva, todos, perdón por la expresión, sé que es horrible, sé que es hasta ridícula, pero ahí sí, todos para la pay y la mocha. Todos. Pero, ¿saben por qué Dios va a llevar personas como tú y como yo al cielo y nos acerca a Él de manera tan especial e íntima? Alguien podría decir, injusto, ¿por qué no los lleva a todos? Podemos entender que Dios salve a unos y condene a otros no es injusticia. Si Dios nos condenara a todos, se llamaría como justicia.
Pero para que nadie vaya a tildar, a tachar a Dios de injusto, que a veces hasta los seres humanos somos tan necios que hasta pensamos que hay injusticia en Dios, como dice en algún lugar en la palabra, porque Dios a uno les muestra misericordia y a otros no. Porque Dios lleva a unos al cielo y a otros no. Porque Dios a unos salva y a otros no. Eso no es injusto. No, 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 no. Injusto, ¿qué tal? Justo que nos mandara a todos a la ajena. Ya lo dije bien. Justos, que nos destruyera a todos. Justo sería eso. Pero para que nadie diga que Dios es injusto, entonces al que quiera decir eso dice, a ver, miren, aquí está mi hijo. Estuvo allá en la tierra, justo, santo, perfecto y sin mancha. ¿Qué hicieron ustedes con él? ¿Y qué hice yo con él? ¿Cómo lo traté? Por él voy a tomar a estos y los voy a llevar a mi gloria y los voy a tratar como quiero tratarlos. No con justicia, sino con misericordia. Pero de esta manera Dios muestra su justicia, tanto que pone allí un ejemplo. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Oh, un pasaje muy fuerte. ¿Saben qué es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Nuevamente, ¿por qué Dios no aplastó a Israel? Porque es lo que está diciendo. Ay, es que Israel es el pueblo de Dios y que merece. No, 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 no. Israel, al igual que el resto del mundo, merecería la justa ira de Dios. ¿Saben por qué aún del Antiguo Testamento podemos llamar a algunos de esos hombres santos? Como Abraham, Isaac, Jacob, Israel, David. ¿En serio? ¿David? ¿Qué acaso no fue también un pecador? ¿Qué acaso no se acostó con la mujer de otro y hasta mandó a matar al marido? No, no, mis hermanos. Pero ¿saben por qué Dios no es injusto? Porque hasta a esos hombres los podemos llamar santos del Antiguo Testamento, pero solamente porque Dios miraba hacia el futuro. Versículo 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Mis hermanos, qué verdad tan gloriosa. También lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. No a todos, pero a muchos. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento, ¿por qué dice que convenía a Dios? Porque era necesario para que Dios no fuera tildado, tachado de injusto. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. ¿Pero mediante qué? El sufrimiento. Porque Cristo sufrió. Cristo recibió lo que tú y yo merecíamos, para que tú y yo recibamos, no lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Esa palabra, como decía ahora el hermano Alfredo, gracia, gracia maravillosa. ¿Qué dice el versículo 11? Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos. Es así de simple. Yo no te puedo hacer santo. El que nos hace santos es el mismo que murió en esa cruz. ¿Tienen en qué? El mismo Padre. ¿Saben lo que eso significa? Somos tratados de igual forma que Jesucristo. Entonces, nuevamente, no solamente justicia, sino una relación tan íntima como de padre e hijos. Tanto que dice por esa razón, y me encanta, es por esto, por lo que Cristo hizo, y porque ahora a través del sacrificio de Cristo, el Padre nos trata como a su propio Hijo Jesucristo. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, porque si fuera por nosotros, mi hermano, ahí es donde vamos. Si fueran nuestras obras, yo debería avergonzarme de que ustedes me llamen hermano en Cristo Jesús, porque es que mis hermanos somos tan pecadores. Pero como no es por nuestras obras, sino en Cristo, ni siquiera Jesús se avergüenza de llamarnos sus hermanos. A veces uno ve al hermano que comete un error o una falla y uno se avergüenza, ¿no? Hasta a veces le da más vergüenza a uno que al hermano. No estoy justificando ninguna acción. Pero este que conoce, y perdón por la expresión de pero mejor él, el santo, puro y perfecto, que conoce hasta nuestro más mínimo pensamiento y nuestra más mínima falta, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque en esa cruz pagó por todos nuestros pecados. Por eso en Apocalipsis 2, 10 y 11, en la primera parte del 11 dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La salvación en la gloria eterna a través de Cristo Jesús, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. ¿Y de quién está hablando aquí? De los salvos en la gloria eterna. Ellos lo han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. ¿Saben por qué hay gente en este momento
Porque hay hermanos en este momento en la gloria. ¿Saben por qué ya en el cielo, para los creyentes que ya están en la gloria eterna, saben por qué allá ya no hay quien los acuse? Porque el diablo fue echado, pero ¿saben cómo lo vencieron ellos? Por medio de la sangre del Cordero, por medio de Cristo, por medio del sacrificio. La victoria del creyente, como dice una canción antigua, está en Jesús. Y quiero concluir de una manera que no suelo concluir. De hecho, para mí es extraña, pero es que lo quiero hacer porque me parece muy especial. Quiero concluir con un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo que es extraña? Porque normalmente lo que vemos es que el Antiguo es la sombra, el Nuevo es la luz y la claridad. Pero quiero hacerlo de esta manera porque hay un pasaje particular del Antiguo Testamento, posiblemente uno de los capítulos más mesiánicos, es decir, que más apunta a Jesucristo del Antiguo Testamento, que deja ver desde allá, desde la sombra, la luz más grande. Y es Isaías capítulo 61, versículos 10 y primera parte del versículo 11. Y con este pasaje termino, pero pensemos en esto. Es una profecía, nuevamente, es un pasaje que está hablando del Mesías, del Salvador, del Cristo que vendría un día. Está hablando proféticamente del Hijo de Dios. Pensemos en estas palabras. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Versículo 11. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Que nos ha hecho justos a sus ojos, que nos ha acercado por medio de Cristo Jesús para tratarnos con la misericordia más grande. Con esta frase termino y creo que esta frase resume esta enseñanza. Porque esto es un intercambio que consuela. Dios nos ve, nos trata, nos acerca a sí mismo como si fuéramos Cristo mismo, porque en la cruz Él, Dios, vio, trató y se alejó de Cristo como si se tratara de nosotros. Este es el intercambio que puede consolar nuestras vidas. ¿Podemos entenderlo? ¿Te sientes tú en este momento como Cristo? ¿Ante el Padre? Porque ante el Padre, Cristo sufrió por nosotros en esa cruz hace casi 2000 años. Mis hermanos, demos gracias por este evangelio, por esta verdad tan grande. No sé si esto te consuela y solamente quieres decir, como decía proféticamente Isaías, alabemos a Dios. Adoremos a Dios por esta salvación. Este sí es un canto y un gozo que no tiene fin, porque se trata de la redención, de la salvación eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu evangelio, gracias por tu palabra. Gracias por esta salvación tan grande como dice el lugar en tu palabra. Y realmente es demasiado grande. Si dedicáramos todo lo que nos resta de vida, y no solamente 1 hora o 2 horas a la semana, sino que si en este momento, a partir de ahora y lo que nos quisieras dar de vida en esta tierra, lo dedicáramos cada minuto, cada segundo a escudriñar esta verdad, a conocer esta verdad, ni 1000 vidas nos bastarían para profundizar en estas verdades tan grandes y tan gloriosas. Y sin embargo, a veces pasamos de largo. De pronto son pasajes que hemos leído, pasajes que hasta no sabemos de memoria, pero que simplemente se convierten a veces en frases de cajón. Pero Señor, al contrario, en esta hora te queremos pedir, perdónanos por no conocer esta verdad tan grande. A lo mejor esto es lo que a veces nos lleva a vivir tan afanados, tan afligidos, tan preocupados por cosas tan pasajeras, efímeras, cuando aquí estamos ante la verdad más gloriosa y más grande, la salvación que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a que el resto que nos queda de vida en esta tierra, este sea nuestro pensamiento, este sea nuestro gozo, este sea nuestro canto, esta sea nuestra alegría. Que esto sea lo que nos lleve cada día a pensar, a meditar. Qué intercambio tan glorioso, qué salvación tan grande que no merecíamos. Que podamos de ahora en adelante siempre decir, no como frase de cajón, sino desde el corazón, somos tan bendecidos, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a tu amado Hijo Jesucristo. Que si hasta este día todavía te sentíamos lejos, que podamos hoy más que nunca sentirnos tan cercanos, porque sabemos que tú nos ves y nos tratas como a tu propio Hijo Jesucristo, porque en esa cruz tú trataste, miraste a tu Hijo, de hecho te alejaste de Él como si fuéramos nosotros para ahora acercarnos a ti de manera tan particular y tan especial. Gracias, Padre Celestial, porque
Nos has vestido con vestiduras de justicia. Esto me hace acordar, Jacob usurpó el lugar de su hermano Esaú para recibir una bendición, aunque estaba robando las vestiduras de Esaú, aunque engañó a su hermano mayor. Pero en esta historia de redención, de salvación, nuestro hermano mayor es el mismo que nos viste con sus vestiduras de justicia. No olemos a Cristo porque haya bueno algo en nosotros, sino que olemos a Cristo porque Él nos ha puesto su vestido. Despedimos el aroma de Cristo como olor fragante ante tu presencia, y tú nos aceptas, no porque tú seas ciego como Isaac, sino porque tú mismo hiciste el sacrificio en esa cruz y pusiste a tu Hijo en nuestro lugar, para que ahora nosotros seamos puestos en el lugar de Cristo, en lo más alto, en la gloria eterna, por tu gracia. Gracias por este evangelio. Gracias por esta salvación tan grande, y ayúdanos a comprenderla cada día más, a gozarnos y deleitarnos en ella, a alabarte y glorificarte. Y Señor, que este sea el mensaje que tengamos para compartir con otros, este intercambio maravilloso y glorioso que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, por tu palabra, y ayúdanos a vivir en esta bendición gloriosa todos los días hasta que lleguemos a casa en la eternidad. Gracias. Amén y amén.